patología de nariz, senos paranasales y epistaxis. Entonces, lo vamos a dividir en dos porque realmente es harto lo que se tendría que tocar. De igual manera, yo creo que en el transcurso de la semana, cuando terminemos el siguiente tema, porque lo hemos dividido en dos, yo les voy a pasar un documento donde esté parte del resumen de lo que estamos haciendo ahora y de la siguiente clase más, cosa que les ayude para estudiar. La siguiente clase no va a haber evaluación. Entonces, esa clase vamos a pasar normal. Va a haber su trabajo que van a tener para la siguiente clase. Y posteriormente a eso, vamos a avanzar a la siguiente clase igual, lo que va a completar la segunda parte de esta clase. Y posteriormente recién vamos a tener una evaluación de estos dos temas, que obviamente va a ser una evaluación más grande. ¿Ya? Entonces, empecemos, ¿ya? Vamos a dividir las patologías propias de la pirámide nasal en dos. Vamos a llevar la primera parte hoy, todo lo que son alteraciones anatómicas, infecciosas y de cuerpo extraño. ¿Ya? La siguiente semana vamos a llevar lo que va a ser traumatismos de la pirámide nasal y obviamente, posiblemente eso, que son la epistaxis, tanto obviamente por traumatismos y también por otro tipo de orígenes. ¿Ya? Entonces vamos a ver dentro de las alteraciones anatómicas, eh, cuatro principalmente. Dentro de estas va a ser uno las alteraciones en el dorso. Cuando vamos a ver en el dorso, vamos a hablar sobre una cifosis del dorso de la nariz. Que mayormente se va a caracterizar por un exceso en la estructura osteocartilaginosa. Obviamente, entonces quiere decir que va a depender más de la parte del desarrollo óseo y de la parte cartilaginosa. Entonces vamos a tener un desarrollo que puede ser de forma giral, en forma de cifosis, o una pseudocifosis, o un dorso recto, ¿ya? Todas estas alteraciones obviamente van a repercutir posteriormente para futuras infecciones o factores de riesgo para distintas enfermedades, ya sean de carácter infeccioso o de tipo de alergias, ¿ya? Porque también dentro de la fisiología que habíamos visto, en la fisiología de la nariz, obviamente va a depender de un óptimo, tenemos que tener una buena humectación, las fosas nasales igual cumplen calentar el aire. Entonces, dependiendo de todas estas características, van a predisponer a un paciente, en el caso que tengan alteraciones en una de estas, si va a tener una enfermedad infectocontagiosa o si en el caso que tenga una infección, puede llegar a complicarlo. ¿Ya? Otro también que vamos a ver es la nariz sencilla de montar, que va a ser una predisposición de la nariz, de la parte osteocartilaginosa, de una concavidad de esta, ¿no? Obviamente, esta nariz va a ser de forma cóncava y es propia de rasgos infantiles que frecuentemente se ve en la raza negra, asiática y escandinava. ¿Ya? Esta silla en dorso, esta nariz en silla de montar, es de dorso nasal, está hundido, como ven en las fotos, y esa deformidad se puede afectar tanto en el dorso óseo como en el cartilaginoso. ¿Ya? Después vamos a tener las alteraciones propias del dorso, que van a ser una que es alto, uno que es normal y otro que es bajo. Entonces, eso en la parte, combinando en la parte ósea y cartilaginosa, aquí vamos a ver una normal y una que va a tener la concavidad en la región baja. ¿Ya? Luego también vamos a ver, obviamente va a depender también de las alteraciones del dorso, del desarrollo del hueso. En la primera foto que vemos aquí, en el que dice corto, obviamente va a tener un desarrollo menor, ¿no? No desarrollo menor, un trayecto más corto por parte de la parte ósea y del cartílago más, ¿no? Aquí podemos ver ya que está llegando casi a la mitad de su desarrollo óseo. Posteriormente ya se completa con parte cartilaginosa. ¿Ya? También vamos a depender para este desarrollo de alteraciones en la anchura del dorso igual, arista ancha. Entonces vamos a tener una nariz ancha primaria y una nariz ancha fina secundaria. ¿Ya? La ancha va a tener, obviamente, va a tener mayor desarrollo en el nivel óseo, tanto que la fina va a ser más estrecho, pero de igual manera va a ser más ancho que lo normal. ¿Ya?
Y también tenemos las alteraciones por desvío. Estas van a afectar ya a la respiración del paciente. Obviamente, todos los tratamientos que vamos a tener en base a estas partes del desarrollo, deformaciones del desarrollo, o formaciones del desarrollo, mejor dicho, van a tener un tratamiento quirúrgico, porque varias de ellas lo primero que se hace es hacer eh, obviamente un traumatismo provocado para después llegar a corregir, ¿no? Entonces vamos a tener obviamente disfunción, como dice la propia palabra, una disfunción a nivel respiratorio. Entonces obviamente, y también es de parte estética el tratamiento, ya que los pacientes obviamente más adelante ellos van a querer, no todos, pero la mayoría de las personas se hacen una rinoplastia funcional. Obviamente, posteriormente, ellos también lo hacen de parte estética. Entonces, eso va a depender mucho, ¿no? Del tratamiento. Mayormente lo que nos va a llegar, o sea, ¿para qué nos va a servir esto? Para diferenciar los pacientes que lleguen, para también las futuras infecciones que puedan llegar a presentar. O también en el caso de que pueda tener un paciente una nariz desviada, tenemos que preguntarle si esto es de origen ya desde que él era pequeño, si él no ha tenido problema, o sea, si ha tenido algún tipo de golpe. Si no ha tenido traumatismo, entonces tenemos que pensar que este paciente es obviamente por una formación, ¿no? Que ha tenido así, con un desvío. Ahora, entrando a la parte infecciosa. Vamos a tener la parte infecciosa propias de la nariz. Vamos a tener que van a ser tanto viral que bacteriana. Puede haber otros agentes, como los hongos, pero son muy escasos, ¿ya? Dentro de las infecciosas, una de las más importantes va a ser la rinitis. Obviamente la rinitis, ustedes han debido revisar tal vez, o revisarán, no sé, en neumología o posteriormente también revisarán en inmuno. Las rinitis es un campo muy grande. Mayormente las rinitis agudas se dividen en rinitis aguda y rinitis crónica. Ahora, esta rinitis también va a ser de carácter infeccioso, también puede haber de carácter alérgico, puede haber de carácter por sustancias, ya sean por alergenos, muy aparte de los normales, los que son del ambiente. Va a haber por sustancias, que como puede ser el alcohol, que también les puede llegar a causar rinitis. Entonces hay muchos factores que pueden llegar a causar rinitis. Las que nos van a importar más, las que vamos a ver mayormente en hospitales o nosotros como médicos generales, va a ser la rinitis infecciosa. Ahora tenemos que saber, esta va a ser de origen viral o de origen bacteriano, ¿no? Debido también, puede ser esto también acompañado de los factores ambientales, puede ser en épocas donde hay más casos de gripe, una persona se puede llegar a contagiar, ¿ya? Dentro de las bacterias van a presentar, si es por origen bacteriano, va a tener una rinorrea purulenta, va a haber un dolor facial, una presión, una descarga postnasal, perdón, con tos o sin tos puede ser también, todo lo que implica presencia de una sinusitis, ¿ya? Estas son las primeras complicaciones de la rinitis. Y si esto se llega a complicar, no se resuelve en menos de 10 días, posteriormente nos llega a causar una sinusitis o rinosinusitis, ¿ya? Los agentes etiológicos de esta rinitis aguda son muy variados. Mayormente, en un 30% es el rinovirus el que es causante. Y en menos frecuencia, los coronavirus, adenovirus, enterovirus, virus sincitial respiratorio, el virus de la influencia y la parainfluenza. ¿Ok? Después, obviamente, vamos a tener factores de edad. Obviamente sabemos que los niños nacen con una inmunidad innata, ¿no? Que obviamente se les da por parte de la madre. Mayormente se dice que obviamente va a cubrir a la mayoría de los niños, pero obviamente posteriormente eso también se les vacuna a los niños después de los 2 a 3 años de un virus, de las vacunas de la gripe estacionaria, ¿vale? Para evitar todo este tipo de complicaciones. Entonces, obviamente, los factores de edad y obviamente factores inmunológicos van a estar ligados a estos, ¿ya? Carencias del organismo. O sea, ¿qué puede llegar a pasar? En el caso de que haya un déficit de vitamina C, va a haber también disminución de la interleucina 2, de hierro, disminuye la estimulación linfocitaria
y la actividad citotóxica. ¿Ok? También el clima y medio ambiente es más frecuente que las epidemias de rinovirus en épocas cálidas, siendo el invierno es el que más se favorece, obviamente, por las gripes estacionarias. Después, obviamente, va a haber otros efectos, obviamente, que van a limitar la fisiología de la parte nasal, en la cual el tabaco va a limitar, obviamente, la eliminación de varios, obviamente va a limitar la respiración del paciente, entonces esto puede llegar a complicar, ¿ya? Dentro de eso también vas a tener los factores anatómicos que habíamos hablado a un principio, que tanto astresias, las coanas, desviaciones septales, hipertrofias adenoideas y otros factores más de desarrollo van a poder maximizar la permanencia de estos virus, ¿ya? Vamos a tener una clínica. Vamos a tener primero una fase prodrómica o de incubación, que va a ser de 1 a 3 días, en la que predomina la astenia, sensación de enfriamiento, mialgias, acompañado de picores faringeos e irritación nasal. Después de eso vamos a tener una fase de estado, que comprende una obstrucción nasal con la congestión. Va a tener una rinorrea acuosa profusa, que se vuelve mucopurulenta. También depende mucho de los factores inmunológicos, o sea, de la inmunología del hospedador, ¿no ve? Va a haber una crisis, puede también tener estornudos y la tos mayormente acompaña posteriormente a eso, porque obviamente la tos es un reflejo, ¿no? Para eliminar todas estas sustancias mucopurulentas de nuestros pulmones. Ya, posteriormente vamos a llegar a una mejoría aproximadamente al 5.º a 7.º día, donde obviamente las secreciones son menos abundantes, más fluidas, con un ciclo nasal ya casi normalizado. Y no se presentan complicaciones. Por eso les decía que aproximadamente en 10 días debería mejorar espontáneamente. A todo esto es que también nosotros a veces llegamos a crear no solamente resistencia, sino que a veces nosotros, y pasa en nuestro medio, de que las personas automáticamente se sienten con un catarro o una rinorrea, obviamente, por un resfrío estacional. Lo primero que hacen es conseguir aspirinas, eh, otros ya tienen la experiencia de utilizar antihistamínicos cuando no es necesario. Y obviamente esto causa resistencia, no solamente por parte de nosotros, o digamos en el caso de que utilicen antibióticos, sino por parte de nuestro cuerpo que ya crea resistencia a cierta farmacocinética de los fármacos en nosotros. Entonces es muy importante saber, también preguntar dentro de esto a los pacientes si han tomado algún tipo de medicamento para para el diagnóstico de estas enfermedades. No es lo mismo un paciente que nunca ha tomado aspirina a un paciente que haya tomado aspirina, ya que la aspirina también puede llegar a causar rinorrea por fármacos, ¿ya? Durante la exploración también podemos comprobar la existencia de rinorrea anterior abundante, localizada fundamentalmente en la zona del meato medio y en la pared faríngea posterior. En esos lugares mayormente donde vamos a ver en la rinoscopía anterior, ¿ya? Asimismo, existirá un edema en los cornetes inferiores, ¿ya? Posteriormente, este proceso es inflamatorio, ¿no? Y si se va cronificando, este va a llegar a perder células ciliadas y eso hace que se incrementen las células calciformes, responsables de la rinorrea. El aumento de la permeabilidad capilar da lugar a edemas y obstrucción nasal. Ya entonces va a causar una inflamación. ¿Ya? También dentro de la clínica entonces vamos a tener lo que es obstrucción nasal, inicialmente y alternamente basculante, ¿ya? Siendo después constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ir paulatinamente, a unos momentos va a tener, otros momentos no. Pero si esto se repite y va continuando, puede llegar a afectar tanto una fosa nasal como la otra, ¿ya? Esta rinorrea va a ser espesa y anterior. Y la complicación puede llegar a que esto llegue a sinusitis o rinosinusitis, ¿ya?